a este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me puedan acompañar en estas ideas, en estas configuraciones sobre el tema de la filosofía, su historia, pero también el punto de vista que conlleva las reflexiones humanas, al aspecto también de ir viendo a través de la razón algunos puntos de la propia vida. Soy el profesor José Cruz, soy filósofo mexicano y como tal vamos a ir viendo ya la etapa final del periodo que se llama la patrística. Vamos a ver a un pensador que ha generado ideas, reflexiones para el tiempo y también para diferentes circunstancias a lo largo de la propia historia. Pero antes de hablar de San Agustín de Hipona, es importante mencionar que antes de él se fue generando algunas concepciones, algunas ideas que fueron generando en este pensador más que la inquietud de ir conociendo, de ir buscando esa concepción de aletheia, de verdad, como se dice en español. Bien, tenemos los siguientes pensadores. Máximo el Confesor. Sabemos muy bien que fue mártir, dio la vida por su fe y sobre todo ese gran testimonio que al final de cuentas la bienaventuranza o el beato que significa bienaventuranzas testifica y describe esa forma de cómo la persona puede ir dando su testimonio de vida. También tenemos a Juan Damasceno, también tenemos a Minucio Félix, que fue abogado, hizo algunos puntos de aspectos jurísticos de las leyes, etcétera. Tenemos también a Tertuliano, que llegó a afirmar que la filosofía era la locura de este mundo. Vemos aquí con Tertuliano que la propia razón, el propio conocimiento no es bienvenida en la parte de la propia fe. También tenemos a San Cipriano, otro santo que fue generando puntos de vista generales para ir organizando lo que es la fe y la propia razón. Pues bien, vamos a entrar ya a este filósofo que el día de hoy en esta historia de la filosofía se va a llamar así, San Agustín y el apogeo de la patrística. Hemos dado cuenta que a partir ya del periodo helenístico, de toda la filosofía grecorromana, se fue dando diferentes pensadores que llevaron la propia filosofía a su mundo de religiosidad, a su mundo de fe. El propio San Agustín, el propio pensador, nace en el 354, Aurelio Agustín, en el 354, en Tagaste, población de la Numinia, en África. En ese tiempo Roma era el imperio, era el que manejaba todo el proceso de la sociedad, proceso económico, y sobre todo iba generando cierto también dominio sobre las colonias, ahí donde nació el propio San Agustín de Hipona. Sabemos que su padre Patricio fue un pequeño propietario, tenía tierras, vivía en una parte rural y pues era pagano, no tenía la fe cristiana católica, pero aún así se preocupó mucho por la educación de su hijo. Por ahí vamos a ir viendo cómo se le da una beca a San Agustín para ir estudiando retórica, oratoria, y prácticamente Patricio al final de su vida pues toma la decisión de transformarse a la fe católica. También tenemos a su madre de San Agustín, que es para la Iglesia Católica, para la filosofía cristiana, Santa Mónica. Ella perteneció a los catecúmenos eh, y sobre todo el testimonio de vida, de esa vida sencilla, fue dando y fue organizando toda su vida a través de la acción. Y muy bien, en su momento comentó este teólogo llamado Santiago, el apóstol Santiago, decía que la propia fe sin obras no es suficiente. Por lo tanto, Santa Mónica generó en su hijo Agustín un proceso de transformación. En esa época Agustín creció sin ser realmente un obispo, sin ser sacerdote, ni ser creyente, ni nada. Simplemente era un filósofo que iba buscando a través de ese seguimiento todo el proceso de lo que es su propia vida, su propia reflexión. Se equivocó San Agustín como todo ser humano. Bien, esa es la vida de Mónica, de su padre Patricio.
Él en su formación asistió a la escuela en Tagaste. Ahí estuvo un tiempo, estuvo aprendiendo lo que era en esa época la parte de la oratoria, la parte de la retórica, y ya a posteriori se trasladó a Cartago, y ahí en Cartago, gracias a la ayuda económica de un amigo de su padre, le dieron una beca a partir del 370 al 371, donde empezó a estudiar ya de fondo toda la filosofía, lo que era latina. eh, no tenía tanta simpatía por lo que era la propia lengua griega, pero estuvo estudiando detalladamente este proceso de la propia lengua latina y se fue también generando en él una reflexión siempre de buscar la perspectiva de la verdad. Bien, su formación cultural fue latina, como les había comentado, y vamos a ir viendo que existió por ahí un filósofo que generó en San Agustín un proceso de amar a la filosofía. Anteriormente se planteaba la filosofía como un dogma, como un aspecto muy abstracto, como algo que no tiene nada que ver con la vida. Entonces vamos a ver ahorita al autor que influye San Agustín en tomar algunas ideas y sobre todo ir preguntándose sobre el tema del mundo. Bien, ya después de haber estudiado retórica, oratoria, se dedica a la docencia. Enseñó en Tagaste en el 374, luego se va a la localidad de Cartago y ahí prácticamente enseña a partir del 375 al 383. Pero sabemos que ahí algunos estudiantes de esa comunidad eh, no eran un poco desobedientes y generaron en Agustín, en este joven filósofo, profesor, cierta tristeza por sus propios estudiantes porque no leían, no aprendían, no tenían un proceso de reflexión. Más adelante vamos a ver que San Agustín también reflexiona sobre el tema de la educación. Ya luego una vez estando como profesor, eh, se va a Roma en el 384 y ahí lleva a cabo también su proceso de docencia, pero además se va a Milán gracias al apoyo de los maniqueos, recordando que el propio San Agustín perteneció a esta secta que fue fundada por Mani en el siglo III de nuestra era, un persa que funda esta secta del propio maniqueísmo, que ahorita en un momento vamos a ver qué es el maniqueísmo. Y en el 384 entre el 384 y el 386 entró en profundo cambio espiritual que eso le generó una conversión al cristianismo católico. Ya nos ha llegado la propia obra, las confesiones, que ahorita lo vamos a describir, donde habla el propio San Agustín, este punto de vista de la búsqueda. Sabemos que se dirige al propio obispo Fausto, el líder de los maniqueístas en esa época, y le hace algunas preguntas sobre el principio del mal, el principio del bien, y el propio obispo Fausto en un momento que no puede responder. Es decir, existe un gran hueco en temas del mal, el tema del bien, que ahorita lo vamos a definir en su propia filosofía y teología. Ya una vez generando este cambio de vida, es claro que gracias a los maniqueos era profesor San Agustín de Hipona, pues deja la vida docente y se retira a una comunidad llamada Casiaco, al norte de Milán, y ahí donde vivió con su familia, con su mamá, con su hermano y un hijo que tuvo que se llamó Adionato. Y en el 387, ya después de este cambio que vivió, fue bautizado por el obispo Ambrosio, San Ambrosio, que fue también otro de los grandes filósofos de esa época, y sobre todo enseñó al propio Agustín, al propio filósofo, una forma también de exégesis, en la forma de interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y en ese 387 también después del bautismo que vivió, también vivió un aspecto algo triste. Cuando iba en el camino de vuelta a Ostia, falleció su madre Mónica, la mujer que le había dado la vocación, sobre todo a través del testimonio de ir buscando
realmente cuáles son aquellos aspectos de la vida, de la felicidad y sobre todo de la trascendencia humana. Una vez llegando a su localidad donde él estaba, vendió los bienes de su padre y fundó una comunidad religiosa en el 388. Ya en el 391, en Hipona, fue ordenado sacerdote presbítero dentro de las órdenes sagradas por el obispo Valerio. Y ya a partir también del 395 fue consagrado obispo. Claro está que muere el obispo Valerio y se convierte en obispo de Hipona, ahí donde lleva a cabo su trabajo, toda la formación de la pastoral y sobre todo su trabajo también filosófico. Y sabemos muy bien que a partir del 410 el Imperio Romano ya no podía tener todas esas provincias, ya no podía tener aplacado a sus enemigos. Y en el 410 el bárbaro, como si se le llamaba, los que no podían hablar romano, griego, Alarico, invade Roma y se hace todo un proceso de desgaste del imperio, se desarticula todas esas colonias y eso ocasionó precisamente que durante el asedio de, por medio de los vándalos en la ciudad donde estaba el propio San Agustín, le provocó la muerte en el 430. Entonces, ese recorrido que hizo el propio San Agustín de Hipona fue generando también un punto de vista también de la propia razón, de la propia maduración intelectual y el propio vínculo con la perspectiva de la propia filosofía. Pues bien, hubo dos aspectos que generaron en este filósofo que diera rumbo distinto a su vida. En primer término tenemos la vocación de su madre Mónica, una mujer sencilla, una mujer que no fue a la escuela, pero a través de su conversión, a través de su forma de vivir, a través de las oraciones, generó en el propio Agustín un aprendizaje empírico de la fe. Sabemos muy bien que a nivel inclusive de la propia filosofía cristiana católica, Dios, es decir, Jesucristo, dentro de los que son creyentes dentro de la fe cristiana católica, le revela la verdad a gente humilde, no a los más sabios, sino a los humildes. ¿Por qué? Para confundir a los sabios. Precisamente a través de esta vida de Mónica, una mujer piadosa, generó un impacto totalmente de transformación el propio San Agustín. Pero además existió también otro pensador que eso fue generando también en el propio Agustín, que se interesó por la literatura, la griega clásica y poesía. Generó una gran elocuencia, era un gran elocuente el propio San Agustín. A los 19 años, la lectura de Hortensius de Cicerón le despertó el afán de la especulación y se dedicó de lleno al estudio de la filosofía. El propio Cicerón llegó a decir que la propia filosofía te puede dar la felicidad y te puede dar también satisfacción de vida. Eso es lo que dice Cicerón en su búsqueda incansable de respuestas al problema de la verdad. Agustín pasó de una escuela filosófica a otra, sin encontrar en ninguna una verdadera respuesta. Eso es lo que habíamos platicado. Un tiempo creyó que el maniqueísmo era el guía a sus inquietudes hasta que lo abandonó, al considerar que apoyaba la pasividad del bien ante el mal, que ahorita lo vamos a revisar, el tema de el mal. Pero además, hay una apuesta también dentro del propio Cicerón que generó también el propio San Agustín, un cambio en sus ideas. El escrito de San Agustín, titulado El Maestro, defiende que la verdad se halla presente por igual en el alma del discípulo, como en la del maestro. La palabra de éste hace explícita esa verdad. Ahora sabemos que el propio estudiante no es tabula rasa, el propio estudiante de filosofía o el propio docente que es filósofo ya no es tabula rasa. Toda experiencia que a lo mejor no tenga que ver con el tema tratado en la clase es bienvenida, porque al final de cuentas la vocación original de la misma filosofía
surgió en el ágora, en la plaza pública, en los mercados, en las tertulias, en las conversaciones de las tardes. Ahí viene, entonces dice San Agustín por medio de Cicerón, es una forma también como uno puede llegar a la felicidad. Es lo que dice el propio San Agustín de Hipona. Muy bien. También sabemos que estuvo presente en el Concilio de Cartago en el 417. Ahí hubo también algunos cismas, separaciones, conflictos, como el caso del maniqueísmo, que negaba la resurrección de Cristo. También tenemos con Pelagio, también otro hereje, donde negaba la resurrección de los muertos, de la carne, etc. Entonces ahí estuvo en ese concilio de Cartago en el 417. Bien, vamos a ver sus obras. En primer término, en concepciones filosóficas, tenemos la primera obra que se llama Contra los académicos, la otra, La vida feliz, tercera obra, El orden, cuarta obra, Los soliloquios, quinta obra, La inmortalidad del alma, sexta obra, La cantidad del alma, que fue escrita en el 388, La cantidad del alma, El maestro y la música, del 388 al 300. Tenemos la siguiente obra, que es La Trinidad, que es prácticamente su obra maestra, dogmática, de filosofía, de teología, que se publica en el 399 al 419. También vemos otra de las grandes obras a nivel de filosofía, también de teología, que es la Civitates Dei, como se dice en latín, la ciudad de Dios, que fue publicado en el 413 al 427, son 22 tomos. Eh, Prácticamente es una obra apologética de defensa. Sabemos que el Imperio Romano se destruye y eso va a generar el propio San Agustín la pregunta, ¿qué es una ciudad terrena y qué es una ciudad celestial? A partir de la obra de Civitates Dei o la ciudad de Dios. También tenemos escritos de exégesis sobre la doctrina cristiana a partir del 396 al 426. También tenemos los comentarios literarios al Génesis del 401 al 414. Ya tenemos también los escritos de teología, los comentarios al Evangelio de San Juan del 414 al 417 y los comentarios a los Salmos. Y eso va dando toda la madurez intelectual de este filósofo, de este santo, de este hombre de su tiempo, del siglo V. También tenemos las obras con las sectas, en contra de del maniqueísmo, sobre las costumbres de la Iglesia Católica y sobre las costumbres de los maniqueos. Esa obra se publica en el 388 al 389. La verdadera religión en el 390 y sobre el Génesis contra los maniqueos del 398. También tenemos otras obras que va generando a través de la apologética, El espíritu y las letras del 412. Tenemos también sobre las hazañas del propio Pelagio del 417 y la gracia de Cristo y el pecado original del 418. Y claro está, una de esas obras que ha generado debates, sobre todo mucha claridad en temas de la propia filosofía, es la obra maestra llamada Las Confesiones del 397. Esta obra, el propio San Agustín habla de sí mismo, habla en primera persona. Yo he sufrido, yo he estado en estas circunstancias, yo estaba en ese camino que no era la verdad. Esa obra de las confesiones marca la forma como se ve generando también a través de una filosofía del sufrimiento, una filosofía de la vida humana, una filosofía de la vida cotidiana. Bien, estas fueron las obras del propio San Agustín de Hipona. Ahora bien, vamos con su doctrina. ¿Qué dice San Agustín
en temas de filosofía y en temas de teología. Bien, tenemos el primer punto. El filosofar en la fe. Nace la filosofía cristiana. Aquí no hace como el propio Tertuliano, sino toma la idea del propio Clemente Alejandría, que la filosofía es una forma y es una descripción del esfuerzo humano por también ir descubriendo las verdades del mundo. Claro está que la propia razón fortalece a la fe y la fe le da sentido a la razón. Y es así como este primer punto donde va el propio San Agustín ahondando en este proceso de la propia reflexiones sobre el propio mundo. También tenemos en el punto 2 a otro filósofo que se llamó Karl Jasper. Karl Jasper cita al propio San Agustín en su libro Los grandes filósofos y dice, es la conversión que se transforma en fe, en certidumbre. Esa transformación que vivió el propio San Agustín a través de la escritura, a través de ver el testimonio de su mamá, a través de ver la filosofía en voz del propio Cicerón, llegó a preguntarse, ¿cuál es la verdad de este mundo? Lo comenta muy bien Karl Jasper. Vamos con el tercer punto. Fides el ratio, fe y razón, son complementarias. La fe busca, la inteligencia encuentra. Aquí vemos que San Agustín de Hipona fue platónico. Toma la idea del propio neoplatonismo con Plotino y también la idea de Platón, pero le da una transformación. Es decir, existe una idea absoluta, esa idea es Dios, un ser que siempre está presente, no tiene pasado ni futuro, no existe el tiempo para Dios. Es lo que dice San Agustín. Vamos con el punto número 4. El descubrimiento de la persona y la metafísica de la interioridad. El ser humano se abandona a sí mismo. Esta idea del propio San Agustín tiene mucho que ver con este siglo XXI, que ya algunos filósofos le han llamado la era del vacío, Bauman, la era del propio, de la liquidez, al igual que el propio Bauman, el propio Lipovetsky, y también le han llamado la era del cansancio, el propio Chulhan. Por lo tanto, dice San Agustín, es bueno que descubras nuevas montañas, que logres todo lo que tú quieres o que tengas poder, pero siempre dentro de las limitaciones, nada en exceso, pero tampoco es permitido que el ser humano se enfoque en cosas que generen en sí mismo un gran vacío. Este siglo XXI está lleno de contradicciones, de vacíos, pero también de oportunidades. Si uno puede ejecutar correctamente lo que es el éxito de la vida siempre con ciertas virtudes y prudencia, phronesis, como se dice, uno puede lograr lo que realmente debe de buscar. ¿Por qué buscar algo que ya tienes? Es lo que dice el propio San Agustín. Y ya en el punto 5 dice, debemos de regresar a nosotros mismos, como esa búsqueda interior. En el punto 6 dice San Agustín, eh, claro está que Agustín descubre el yo. Es decir, habla desde su experiencia, habla desde el sufrimiento y va a ir describiendo todo el punto de vista de la misma filosofía como una apuesta por ir encontrando aquellas descripciones que puedan dar certeza a su propia existencia. Bien, vamos con el punto número 7. El hombre interior es imagen de Dios. Aquí vemos nuevamente el análisis que hace San Agustín sobre la Sagrada Escritura en el caso del Génesis, donde a partir del pecado de la desobediencia, tanto Adán y Eva son expulsados del paraíso y van a empezar a morir. Y esto prácticamente dice el propio San Agustín, va generando en el hombre siempre una reflexión de cuál es su puesto en el mundo, cuál es su descripción como ser humano dentro de ese tipo de circunstancias de la vida. El ser humano es finito, el ser humano se contradice, el ser humano, pero a la vez busca, está sediento de verdad. Como muy bien se ha dicho, mi alma no va a descansar hasta estar contigo, dice el propio San Agustín. Bien, el punto número 8
dice lo siguiente: si me engaño, quiere decir que soy. Aquí el propio San Agustín empieza con esa duda que lo va a llevar a cabo René Descartes en el siglo XVII en su discurso sobre el método, la duda metódica. Es claro que San Agustín no duda de la realidad. San Agustín, él confía en la realidad. Es decir, no va a ser como Platón. Platón desconfiaba de la realidad empírica. Platón confiaba en el mundo de las ideas o el mundo de las formas, pero desconfiaba de la realidad material. Aquí todo lo contrario, San Agustín. Es importante dudar de vez en cuando de nuestras circunstancias de vida, de lo que nos dicen o cómo estamos abordando el mundo. Yo creo que este tipo de duda de Agustín puede ayudar para este siglo XXI y preguntarse, ¿lo que me dices es verdad o es una mentira? Es claro que René Descartes revisó a San Agustín, por eso realizó su famosa frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Bien, vamos con el punto número 9. En el hombre, por lo tanto, hay algo más profundo que el hombre mismo. Sabemos muy bien que el propio, cuando veamos al Magister Eckhart, el filósofo de del último periodo de la escolástica, de la Edad Media, el maestro Eckhart, llegó a decir que cada hombre es chispa de Dios. Claro está, sin caer en un panteísmo, aquí habla sobre el tema de que el ser humano no es materia, sino también tiene alma. Y eso genera en el ser humano una dignificación por lo que es, no es por lo que tenga. Es lo que dice el propio San Agustín. Ya en el punto número 10 dice que la verdad y la iluminación. No busques fuera de ti, la verdad se encuentra en el interior. Este concepto de la veritas, como se dice en latín, aletheia, como se dice en griego, la verdad. En una ocasión llegó a decir Karl Popper que la verdad es una opinión, pero la verdad libera. Muy bien se dice en el Evangelio de Juan, la verdad los hará libres. Precisamente, ¿por qué buscar algo que ya tenemos? ¿Por qué buscar saciar esa sed de conocimiento si realmente lo tenemos? Eso es lo que nos dice el propio San Agustín. Y también revisa en el punto número 11 que el mundo sensible es una fuente de conocimiento. Aquí se separa ya de Platón y del propio neoplatonismo, donde se consideraba el cuerpo como un cadáver, el cuerpo como una cárcel donde estaba el cuerpo con el alma condenada. Aquí no se ve así. Aquí, para Agustín de Hipona, el mundo sensible es el motivo por el cual se aprende sobre la filosofía, se organiza y se hace un debate sobre el mismo ser humano. El mundo sensible es la fuente del conocimiento. Aquí en el punto número 12 dice que rechaza la doctrina de la reminiscencia. Sabemos que la reminiscencia viene desde el poeta Orfeo del siglo VII a.C., lo toma los pitagóricos, Pitágoras, y también Platón lo lleva a cabo magistralmente en sus 36 obras, donde la reminiscencia, ¿qué es? Volver a recordar. Como el alma, según Platón, va reencarnando muchos cuerpos, no viene a aprender al mundo, viene a recordar. Pero el propio San Agustín dice, no, este tipo de reminiscencia no debe de existir. Existe una sola vida, existe una sola existencia y el mismo cuerpo va a resucitar en algún momento. Es decir, primero el juicio individual, que es el alma, y luego el juicio colectivo, que es el cuerpo en comunidad. Ese es el punto número 11. Vamos con la variable número 12. Bueno, la variable número 12 rechaza la reminiscencia. Vamos con el punto 13. Cuando el hombre ha alcanzado la verdad, también es una forma de poder ir descubriendo cuáles son las pistas que ha dejado Dios en el mundo. Esa pista es lo que muchos andamos buscando y prácticamente es lo que realmente necesitamos. Ya en el punto 14 dice que la felicidad verdadera existe solo en la otra vida. Eso es el gran debate que ha existido entre la filosofía. El propio Aristóteles hablaba sobre la felicidad del término medio. No puedo ser feliz cometiendo injusticia, no puedo ser feliz viviendo una injusticia. Pero aquí lo que nos dice San Agustín, que la felicidad, por más que se busque en este mundo, no va a estar plena, porque el ser humano siempre es finitud.
se termina, pero además por esa convivencia, por ese vínculo, siempre va a generar también confrontaciones. Momentos de felicidad sí existe, pero también existen momentos de tristeza. Y claro está que a partir ya de este punto 14 se va a ir dando algunas concepciones, algunas perspectivas sobre la Trinidad, que es el punto número 5. Bueno, el punto número 15, perdón, la Trinidad. Y esto va a ir dando de que para San Agustín existe un solo Dios en tres personas distintas. No era como lo decía el maniqueísmo, que existía cierto demiurgo, el que, el que hace la materia, que es ajeno a Dios, etc. Ya en el punto 16 dice, la creación de la nada. Sabemos muy bien que para el propio Aristóteles y Platón, el mundo era eterno, la materia era eterna. ¿Quién hacía la materia? Pues el propio Demiurgo. Y aquí prácticamente vamos a ir viendo, como habíamos mencionado, esa creación de la nada. Prácticamente menciona el propio San Agustín que se va a ir dando a través de su pensamiento, es decir, Dios realiza todo de la nada. No existe una materia preexistente como el propio Demiurgo, como mencionaban los propios platónicos, el propio aristotelismo, etc. Ya lo que es el punto 17 hace una pregunta magistral el propio San Agustín que dice, ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? ¿Qué hacía Dios antes de crear el universo? Sabemos muy bien que cuando hablamos de qué hacía Dios, tenemos que hablar sobre el tema del tiempo. Dice San Agustín que como Dios hizo el tiempo, no puede haber ese predicado, no puede haber esa descripción sobre Dios. No existe el tiempo para Dios, no se puede hablar de un antes. El ser, el ser del presente es continuo, dejar de ser. El que deja el ser que deja de existir es el ser humano. Cuando hablamos de qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo, no funciona porque Dios no está dentro del tiempo. Dios siempre es un acto puro, como decía Aristóteles. Siempre está en el presente, no existe. Y eso viene a la mente lo que pasó en el monte Oreb con Moisés, donde le pregunta, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y Yahvé dice en el monte Oreb, yo soy el que soy. Por lo tanto, cuando hacemos esta formulación, dice San Agustín, ¿qué hace a Dios antes de crear el universo? Pues no funciona porque Dios está fuera del tiempo, Dios hizo el tiempo. Eso es lo que nos dice con respecto al tiempo. Claro está que San Agustín llega a decir, si me preguntas qué es el tiempo, no lo sé, pero si no me lo preguntas, sí lo sé. Eso es lo que describe el propio filósofo, obispo, San Agustín de Hipona. Y ya en el punto 18, se hace otra pregunta magistral que dice, ¿de dónde procede el mal? Y aquí lo que hace San Agustín se separa totalmente del maniqueísmo. El maniqueísmo era una secta que dice que en el ser humano, en el mundo, existe dos principios, dos seres, el bien y el mal, y que siempre están en confrontación constante. El mal es un bien ontológico y también, al igual que el bien, el mal es un bien ontológico y subsiste por sí mismo. Y aquí, ¿qué hace San Agustín? Le quita categorías al concepto del mal. Dice que el mal no es un ser, sino una carencia, una privación del ser. ¿Qué significa? Que el mal no es un ser, es un accidente, es una carencia, es, eh, es poca fuerza, decía San Agustín. Por lo tanto, eso se describe que cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios hizo el mal? Dios no hizo el mal, hizo el bien. El mal surge a través del vínculo humano, como es finitud, como es imperfección. Surge ahí el mal porque es un accidente. Ahora sabemos muy bien que hay personas que hacen el mal, no es que sean los más fuertes, sino existe mucha, se podría decir, menos fuerza moral en esas personas que realizan el mal. Ahora sabemos, ¿qué pasa con el mal? Hay que quitarle categorías, hay que quitarles atributos.
El mal es un accidente, no es un ser. Es lo que comenta el propio San Agustín de Hipona. Muy bien lo va a llevar a cabo esta filósofa judía que más adelante en un futuro la vamos a ver, Hannah Arendt del siglo XX, fue el amor de Martin Heidegger. Hannah Arendt también hizo todo un estudio sobre el mal en su libro La banalidad del mal, que analiza el tema del nazismo del siglo XX y ve el tema también del mal como un aspecto también de mucha necesidad humana. Es lo que dice Hannah Arendt. También tiene otro libro que se llama El amor para San Agustín de Hipona. Como pueden ver, San Agustín sigue todavía dejando una luz filosófica a lo largo del tiempo. Y habla también sobre el tema de la libertad. Es claro que la libertad no se asocia con la razón, sino con la voluntad. Si no existe voluntad, no puede existir libertad. Y la libertad es algo propio de la voluntad. Es a través de la propia libertad podemos ir tomando decisiones si voy con el bien o voy con el mal. Ya sé que es debilidad. El mal es una debilidad. Por lo tanto, si me voy con la fortaleza, tengo que hacer el bien. Lo que nos dice el propio San Agustín de Hipona es que no debemos de pelear la ratio, la razón, con la fides, con la fe. Ambas tienen mucho que ofrecernos para estos tiempos, pero tampoco caer en un exceso de fideísmo, en creer simplemente en la fe y rechazando la razón, como han hecho algunas sectas contemporáneas. La razón humana es un don de Dios, por lo tanto hagamos que la filosofía sea una luz para esas tinieblas de la ignorancia en estos tiempos de confrontación y también de gobiernos autoritarios en esta América Latina del siglo XXI. Bien, me despido con esta frase del propio San Agustín que dice que no podemos cruzar el mar de este siglo si no es por la cruz de Cristo. Hagamos posible, querida audiencia, que la filosofía del periodo patrístico pueda darnos aspectos para observar que la verdad a lo mejor la tengamos dentro de nosotros mismos en vez de ir buscando fuera, en el comercio, en soledades, en vacíos, en compras, etcétera, etcétera. Muy bien. Me dio mucho gusto haber compartido estas ideas de la filosofía. Les deseo mucho éxito y ya vamos a ver ya la filosofía de la escolástica con Boecio. Me despido y hasta pronto.